La historia comienza con una joven que lee un libro. Ella es, en realidad, una prisionera extremadamente peligrosa. 10 años atrás, fue internada por asesinar a sus padres a tiros e incendiar la escena. Han pasado 10 años y ahora, a sus 18, proyecta una apariencia increíblemente noble e intelectual. Esa aura es precisamente lo que incomoda a las matonas de la prisión. Una nueva reclusa le arrebata el libro a Ro Wong de un manotazo y lo lanza lejos. Ro Wong apenas le dedica una ligera mirada a la corpulenta mujer frente a ella. La agresora pensó que todo había terminado, pero a la hora del almuerzo continuó lanzando servilletas de papel a Ro Wong. En esta ocasión, Ro Wong tampoco respondió. Sin embargo, esa noche la otra parte conocería el verdadero rostro del demonio de la prisión. Efectivamente, durante la noche, unas gotas de líquido la despertaron sobresaltada. Descubrió que era Ro Wong sosteniendo una pajilla afilada que contenía una gota de vidrio apuntando directo a su globo ocular. Ro Wong le advirtió que si tan solo movía un dedo, la gota caería en su ojo y podría causarle la ceguera fácilmente. Solo entonces, la mujer comenzó a temblar, llamando a Ro Wong hermana mayor y suplicando perdón. Incluso prometió que lavaría la ropa de Ro Wong de ahora en adelante. Al escuchar esto, Ro Wong desechó el tubo de vidrio que sostenía. Pocos días después, Ro Wong apareció en las noticias relacionada con un caso de hace 10 años. Resultó que había sido condenada injustamente. El verdadero culpable era un hombre llamado Chong-sik. Chong-sik acababa de ser arrestado por robo a mano armada y además admitió en el tribunal haber asesinado a los padres de Ro Wong. El abogado Mu Yang también había visto la noticia. Mu Yan era uno de los abogados más talentosos de Corea. Los casos en los que participaba tenían una tasa de éxito de hasta el 99%. No obstante, solo hubo un caso que Mu Yang perdió. Mu Yang tiene una debilidad. Simpatiza fácilmente con las personas vulnerables. Por esa razón, tuvo que acudir a un psicólogo para recibir tratamiento. El médico le exigió chequeos regulares. Tras ver la noticia sobre Ro Wong, Mu Yang no pudo dormir bien durante días. La joven de 18 años fue perjudicada y enviada a prisión por una década. Su vida fue arruinada por ello. Esto hizo que Mu Yang se determinara a encontrar la verdad para obtener justicia para ella. Al día siguiente, Mu Yang asumió el caso, relevando al fiscal jefe. Se convirtió en el abogado defensor de Chong-sik. Poco después, acudió a la prisión para interrogarlo. Cuando Chong-sik vio que su abogado defensor era Mu Yang, se mostró muy entusiasmado. Esperaba que Mu Yang pudiera ayudarle a reducir su sentencia a 10 años. Mu Yang le preguntó por qué había matado a alguien. Chong-sik respondió que solo mataba gente por diversión y que no tenía ninguna razón seria. Después de leer la confesión de Chong-sik, Mu Yang descubrió que, tras disparar el arma, también prendió fuego a los cuerpos de los padres de Ro Wong. Mu Yang le preguntó por qué obligó a una niña a quemar los cuerpos de sus propios padres. Chong-sik enfatizó que ese era su deber como hijo. Esta declaración finalmente enfureció de verdad a Mu Yang. Al día siguiente, Mu Yang fue a buscar al responsable del caso. Quería que el fiscal sentenciara a Chong-sik a muerte, pero la otra parte respondió que solo podía seguir la ley. Mu Yang se dio cuenta de que el fiscal no quería ayudar, así que no tuvo más opción que resolver el problema con su propio método. Publicó la grabación de la conversación entre él y Chong-sik en redes sociales. La actitud inhumana de Chong-sik enfureció inmediatamente al pueblo coreano. Al final, bajo la presión de la opinión pública, el tribunal solo pudo condenar a Chong-sik a cadena perpetua. Ro Wong, aún en prisión, vio las noticias
pero exclamó que el abogado era un demente. Posteriormente, el tribunal declaró inocente a Ro Wong y fue liberada. Cuando salió de prisión, Mu Yang se preocupó de que no tuviera ropa que usar, así que preparó especialmente un conjunto para ella. Ro Wong entonces le pidió a Mu Yang que fuera su abogado para exigir una compensación. Al día siguiente, Mu Yang citó a Ro Wong. En su primer encuentro, pidió 3 bebidas diferentes que suelen gustar a las chicas. Como no sabía qué preferían las jóvenes hoy en día, ordenó una de cada una. Ro Wong se conmovió hasta las lágrimas por el gesto de Mu Yang. Él aclaró que no era una cita a ciegas. Ro Wong comenzó a confesar que había sido agraviada durante 10 años, viviendo en frialdad y soledad. Pero ese día, Mu Yang le había dado una sensación de calidez humana. Sin embargo, Mu Yang fue a buscar unos papeles y regresó. Entonces descubrió que Ro Wong era realmente buena actuando. Aunque su rostro derramaba lágrimas, inspirando lástima, sus pies golpeteaban el suelo con excitación. Esto probaba que la angustia de Ro Wong era solo una farsa. En este momento, Mu Yang recordó de golpe las palabras de la doctora Jin. La doctora le dijo que padecía un trastorno de empatía excesiva, por lo que debía mantenerse alejado de personas que parecieran lastimosas. En realidad, eran muy hábiles aprovechando la amabilidad de otros para su propio beneficio. Las personas fáciles de empatizar, como Mu Yang, tenían más probabilidades de convertirse en su objetivo. Mu Yang entendió que Ro Wong podría estar aprovechándose de él, pero decidió no exponerla. Al llegar a casa, Mu Yang comenzó a investigar más sobre Ro Wong. Primero, visitó a sus parientes. Uno de ellos le dijo que Ro Wong sufría una enfermedad mental, que era muy violenta. En su primer día en prisión, atacó e hirió gravemente a un guardia. Luego, Mu Yang fue a ver al guardia de prisión a cargo de Ro Wong. El guardia relató cómo había usado una pajilla afilada para amenazar a su compañera de celda. Fue tan grave que la prisionera ya no se atrevía a dormir. El guardia también comentó que Ro Wong tenía un coeficiente intelectual muy alto. Antes de ir a prisión, tenía un historial de numerosas estafas, pero la policía nunca pudo reunir pruebas. El guardia incluso pensaba que Ro Wong era la verdadera asesina de sus padres. Después de escuchar las respuestas de estas 2 personas, Mu Yang quedó completamente desconcertado. Aunque fue liberada, Ro Wong seguía bajo supervisión gubernamental. Debía informar periódicamente su itinerario. Joan era quien supervisaba directamente su comportamiento. Cada día, antes de las 8 p.m., Ro Wong tenía que reportar la información de su agenda a Joan. Como acababa de salir de prisión y no tenía dinero, ideó inmediatamente un plan para ganar 150,000 millones en un día. Primero, fue a una tienda de bolsos de segunda mano. Sacó un certificado de policía que había falsificado. Dijo que unos ladrones vendían mercancía robada cerca y que necesitaba llevarse algunos bolsos para la investigación. Aplicó el mismo método en una tienda de ropa y en una joyería. De esta forma, engañó a los encargados y se llevó una maleta llena de artículos. Tras arreglarse, se dirigió a un casino. Allí, se ganó rápidamente la confianza de una joven pareja. Desde la infancia, Ro Wong fue un genio con una memoria de primer nivel. Solo necesitaba un vistazo al periódico del día para memorizar su contenido completo. Sin embargo, la pareja no creía en su habilidad, así que le hicieron algunas preguntas. Ella respondió con facilidad. Ro Wong también les dijo que, gracias a su memoria, ganó 50 millones de dólares en un casino de Estados Unidos. La pareja le pidió entonces que usara su memoria para ayudarles a jugar a las cartas. Al terminar, dividirían las ganancias. Ro Wong usó rápidamente su memoria, combinada con probabilidad y estadística. Ganó 100 millones en fichas. En ese punto, el dueño del casino no pudo quedarse quieto. Se acercaron y la interrogaron por hacer trampa,
pero tras investigar, descubrieron que realmente no había hecho trampa. Al final, el casino tuvo que entregarle 150.000 millones en efectivo. Y, por supuesto, también fue vetada de por vida del casino. Después de recibir el dinero, le pidió a un mensajero que devolviera los artículos que había estafado de las tiendas. Cuando regresó a su residencia, Joanne la estaba esperando desde hacía tiempo. Le preguntó qué había hecho ese día. Rowan respondió que había salido a hacer algunos recados. Joanne le ordenó abrir su bolso para ver qué había dentro. Viendo que Rowan se negaba, él le arrebató el bolso. En ese instante, Mu Yang apareció de repente por detrás. Advirtió a Joanne que estaba violando la privacidad de su cliente. Mu Yang exigió que le devolviera el bolso a Rowan. Cuando Joanne supo que Mu Yang era abogado, solo pudo devolver el bolso e irse en silencio. Tan pronto que Joanne se fue, Mu Yang abrió el bolso de Rowan. La miró con una expresión de duda. Le preguntó de dónde había sacado tanto dinero, habiendo salido de prisión hacía solo 2 días. Cuando Rowan se dio cuenta de que había sido expuesta, dijo inmediatamente que había ganado el dinero legalmente. Mu Yang confió en ella, así que no hizo más preguntas. Al volver a casa, Mu Yang revisó el expediente criminal de Rowan de hace 10 años. El registro indicaba que Rowan había matado a sus padres a tiros y, para destruir la evidencia, incendió su casa. Por la mañana, la policía la encontró junto a las cenizas. La policía descubrió una bala en los restos de los cuerpos de los padres de Rowan, pero al final no pudieron encontrar el arma utilizada en el crimen. Rowan había participado en una competencia nacional de inteligencia juvenil. También ganó una medalla de oro, por lo que el caso de ese año atrajo mucha atención. Sin embargo, lo que generaba un escepticismo extremo era que en la casa destruida no había rastro alguno de que Rowan hubiera vivido allí. Esto significaba que no vivía con sus padres. Además, su motivo para el asesinato tampoco estaba claro. El caso presentaba muchos puntos sospechosos. Finalmente, el tribunal emitió un veredicto apresurado bajo la presión de la opinión pública. Aunque Rowan tenía un alto coeficiente intelectual, no se defendió de ninguna manera. Al día siguiente, el investigador Ji-hook le dijo a Mu Yang que desde que Chung-sik entró en prisión, alguien le había enviado dinero cada mes. Esto probaba que Chung-sik estaba culpándose por alguien más o que aún tenía cómplices fuera. Por tanto, era posible que Chung-sik hubiera asumido la culpa por Rowan. Mu Yang fue a ver a Rowan para preguntarle quién era el verdadero culpable. Rowan no le respondió. Joanne seguía cumpliendo con su deber habitual. Cada día aparecía puntualmente para preguntar por el itinerario de Rowan. Sintió que era demasiado molesto, así que llamó a sus subordinados para que lo vigilaran. De Yang envió rápidamente un enlace falso al teléfono de Joanne. Él abrió el enlace e instaló una aplicación. A partir de ese momento, todas las acciones de Joanne quedaron bajo la vigilancia de Rowan. Rowan envió entonces a gente a buscar pruebas de las actividades ilegales de Joanne. Un joven llamado Jingo tomó fotografías que probaban que Joanne cooperaba en secreto con ladrones. Él los encubría y ellos compartían el dinero con él. Rowan tomó las pruebas y fue a buscar a Joanne. Lo amenazó, exigiéndole que no la supervisara más. Paralelamente, Ji-hook le dijo a Mu Yang que en el momento del incidente, Rowan no estaba en casa. La razón era que era estudiante del grupo Yukmok. El grupo Yukmok es una academia construida por magnates coreanos. Esta academia solo recluta estudiantes con altos coeficientes intelectuales de todo el país. El grupo nutre y entrena a estos estudiantes de forma gratuita. Rowan también era estudiante de esta academia. Pero cuando Mu Yang buscó en línea, no pudo encontrar ninguna información sobre el grupo Yukmok. En ese momento, Mu Yang sintió vagamente que detrás de ese grupo debía esconderse algún secreto. Luego, Mu Yang invitó a salir a Rowan para preguntarle qué estaba ocultando.
Quería saber si había algo difícil de decir sobre la muerte de sus padres. Le aconsejó que hablara. Él definitivamente haría todo lo posible para ayudarla a resolverlo. Si Rowoong no hablaba, Muyang solo podía ir a preguntarle al prisionero Chung-sik. Le preguntó quién le enviaba dinero cada mes y quién era el verdadero culpable del caso. Chung-sik ya había sido engañado una vez, así que por supuesto no caería esta vez. Pero Muyang había preparado todo antes de ir. Dijo que estaba ayudando a Rowoong a reclamar una compensación del país. Específicamente, Rowoong obtendría 3 billones en compensación. Para entonces, el caso estaría completamente cerrado y los cómplices de Chung-sik dejarían de enviar dinero. La deuda de altos intereses de Chung también arruinaría la vida de su familia. La única salida ahora era que Chung revelara a sus cómplices para poder reducir su sentencia. Chung quedó confundido tras escuchar esto. No obstante, al día siguiente se rió y le dijo a Muyang que ella lo mataría de todos modos. Por su parte, Rowoong se disfrazó de experta financiera. Llegó a un asilo de ancianos de clase alta y se presentó como la asesora de inversiones del director del asilo. La recepcionista le dio de inmediato un pase. Tras entrar, Rowoong fue al vestuario y se cambió a un uniforme de enfermera. Luego, entró tranquilamente en la habitación de un paciente y presionó la alarma. Rápidamente atrajo a varias enfermeras. En ese momento, Rowoong entró a la sala de medicamentos y sustrajo algunos frascos de medicinas peligrosas. Mientras tanto, Muyang llamó al reportero Jong-ji. Le preguntó si conocía al director de Yukmok. Jong-ji respondió que el antiguo director era Kijo, pero que debido a problemas de salud ya no ocupaba ese puesto. Kijo se encontraba actualmente en el asilo de ancianos. Muyang llamó de inmediato a Rowoong, pero ella colgó al instante. Muyang comprendió que la situación no era buena, así que envió una foto de Rowoong al gerente de recepción del asilo. El gerente confirmó que Rowoong estaba allí. Cuando Muyang llegó al asilo, sonó la alarma. Corrió inmediatamente escaleras arriba. En ese momento, Rowoong había llevado la medicina a la cama de un anciano. Este hombre era el exdirector de Yukmok. Rowoong le quitó la máscara de oxígeno y se preparó para inyectarle la medicina. Justo entonces, Muyang entró. Le aconsejó a Rowoong que bajara la jeringa y que no hiciera nada ilegal. Rowoong le aconsejó a Muyang que no se metiera en asuntos ajenos. Cuando estaba a punto de inyectar la medicina en el tubo intravenoso, Muyang se abalanzó y la derribó. Le preguntó si Kijo y Chung-sik habían matado juntos a sus padres. Rowoong siguió sin responder. Dijo que ella ya era así, no que Yukmok la hubiera convertido en eso. Al día siguiente, tuvo lugar el juicio donde Rowoong pedía la compensación estatal. Ella no esperaba que el caso, con una victoria 100% segura, tuviera un giro. Podían recibir el veredicto ese mismo día, pero Muyang, sin el consentimiento de Rowoong, solicitó arbitrariamente posponer el juicio. La razón fue que Muyang recibió noticias de que el sospechoso Chung-sik estaba apelando. Por lo tanto, no podían estar 100% seguros de la inocencia de Rowoong. Muyang decidió esperar a que Chung-sik apelara e identificara al verdadero culpable. Para entonces, no sería demasiado tarde para pedir la compensación estatal. Esto sorprendió al tribunal. Rowoong miró a Muyang y rió sarcásticamente. Le preguntó qué estaba planeando. Pensó que sus acciones eran una venganza por no revelar la verdad sobre el caso de sus padres. Rowoong canceló entonces su cooperación con Muyang. Resulta que, 20 años atrás, Muyang conoció a Rowoong. En ese tiempo, ella participaba en una competencia de inteligencia infantil y Muyang era un miembro del público. Durante el concurso, debido a la excesiva presión, Rowoong se escondió en una habitación. Cuando la competencia estaba por comenzar, el personal y los padres fueron a buscarla. Finalmente, Muyang la encontró. Gracias a sus palabras de aliento, Rowoong regresó al escenario y comenzó la competencia. Incluso ganó el primer lugar.
Después de 20 años, el destino los había vuelto a encontrar, pero ella no sabía que el niño que la animó ese año estaba justo frente a ella. Al día siguiente, Ro-Wong recibió una caja de regalo en su casillero. Dentro había fotos de la escena del crimen de sus padres. Una mujer, debido a su limitada capacidad, envió a su hijo de 18 años a casa de su mejor amiga. Inesperadamente, solo un año después, su hijo murió. Ella no podía aceptarlo. La madre también descubrió algo aterrador. En un año, su mejor amiga y el esposo de esta habían comprado 20 pólizas de seguro para Mong-Hun. La madre sospechaba que su hijo fue asesinado por su mejor amiga. Por lo tanto, estaba decidida a esclarecer la causa de su muerte. Inesperadamente, la pareja también la demandó por difamación. Tras escuchar la historia, Mu Yang decidió ayudar a la madre en este caso. Por su parte, Ro-Wong regresó a su apartamento y descubrió que la tubería de agua estaba rota. Su habitación estaba inundada. Sin otro lugar a donde ir, fue a casa de Mu Yang. Sin más remedio, él solo pudo dejarla quedarse. Ro-Wong vio entonces a Mu Yang investigando el caso de Mong-Hun. Ella solo le preguntó si la pareja tenía parientes que trabajaran en el negocio de los seguros. Mu Yang dijo que la hermana de Boa era vendedora de seguros. Al oír eso, Ro-Wong pensó de inmediato que este caso debía ser un asesinato. El propósito era robar el dinero del seguro. Mu Yang dijo que, desafortunadamente, tanto la compañía de seguros como la policía confirmaron que fue un accidente y que la pareja ya había recibido una gran cantidad de dinero de compensación. Ro-Wong afirmó que si continuaban siguiendo el método habitual de los abogados, no lograrían ningún resultado. Al día siguiente, Mu Yang quería ver a Ji-Hook. Ro-Wong le aconsejó que se rindiera porque no todo puede resolverse usando la ley. A veces, usar trucos especiales puede ayudar a resolver problemas de manera más efectiva. Mu Yang pensó que Ro-Wong estaba loca. Quizás la honestidad y responsabilidad de Mu Yang conmovieron a Ro-Wong. Decidió usar su propio método para ayudarlo. Le pidió a Di Chang que le creara una nueva identidad. Luego, fingió ser una doctora con PhD que regresaba de América. Fue al jardín de infantes del hijo de Boa a dar una charla. Le dijo a Boa que veía que su hijo tenía potencial para convertirse en un genio. Siempre que recibiera el método de enseñanza adecuado, definitivamente lo sería en el futuro. Después de oír esto, Boa invitó inmediatamente a Ro-Wong a su casa para hablar. Le preguntó cómo educar a su hijo. Ro-Wong dijo que el hijo de Boa necesitaba asistir a un curso de formación avanzada. Solo así podría desarrollar su potencial. Ro-Wong también dijo que conocía a un experto en entrenamiento de genios en América y que podía presentárselo a su hijo. Sin embargo, la matrícula era bastante alta, 500 millones. Al oír esto, la pareja casi se desmaya, pero al final decidieron darle a Ro-Wong los 430 millones del dinero del seguro que acababan de recibir. Además, Ro-Wong descubrió que la hija mayor de Boa tenía la afición de tomar fotos de todo. Cuando Mu Yang llegó a casa, vio a Ro-Wong sentada sobre 430 millones en efectivo. Se sorprendió y preguntó qué había hecho. Ro-Wong explicó que era el dinero del seguro por la muerte de Mong-Hun. El total era 430 millones. Mu Yang le aconsejó que devolviera el dinero rápidamente o sería demasiado tarde. Si la pareja llamaba a la policía, Ro-Wong insistió en que no se atreverían a llamar. Dicho esto, arrojó el teléfono que contenía la evidencia del crimen del esposo. Ro-Wong le dio a Mu Yang una semana para pensarlo. Dijo que si él le permitía quedarse con el dinero, ella le dejaría quedarse con la evidencia. Y si él insistía en devolver el dinero, ella también devolvería la evidencia al esposo. Mu Yang le preguntó por qué tenía que usar métodos ilegales para resolver el problema. Ro-Wong respondió que esa era su forma de hacer las cosas desde siempre y que también era la forma más efectiva. En otro acontecimiento, la jefa mafiosa Kim Sa envió a alguien a buscar a Jingo.
Él le había presentado previamente a un grupo de estudiantes que buscaban pedir dinero prestado. Inesperadamente, este grupo tomó el dinero y huyó. Como resultado, Kim Sa perdió 150.000 millones. Kim Sa comenzó a sospechar que Jingo había cooperado con ese grupo. De inmediato, golpeó a Jingo sin decir palabra. Jingo sacó en secreto su reloj para enviar una señal de auxilio a Di Yang, pero fue noqueado rápidamente. Kim Sa pensó que Jingo estaba muerto, así que huyó. Cuando Di Yang llegó, llevó inmediatamente a Jingo al hospital. Le informó de esto a Ro Wong para que pudiera ir al hospital a ocuparse del asunto de Jingo. Cuando Ro Wong supo que Jingo se había topado con gánsteres, no quiso saber más de él. Esa noche, Di Yang fue a llevarle comida a Jingo y descubrió que Kim Sa se lo había llevado. El reloj de Jingo también estaba tirado junto a la cama. La situación era peligrosa, así que Di Yang fue a buscar a Mu Yang. Esperaba que él pudiera ayudarla a denunciar a la policía. Inesperadamente, Ro Wong estaba en casa de Mu Yang. Di Yang comenzó a contar la historia de Jingo. Los usureros de alto interés lo estaban presionando. Ro Wong dijo que Mu Yang no podría ayudar porque Jingo también había violado la ley. Incluso si denunciaban a los gánsteres, Jingo igual tendría que ir a la cárcel. Al final, solo podían pedirle a Ro Wong que pensara en una forma de resolver el problema sin involucrar a la policía. La única manera era capturar al grupo de estudiantes y entregárselos a Kim Sa. Luego necesitarían encontrar la forma de devolverle el dinero. Di Yang reunió información sobre el grupo de estudiantes fugitivos. Ro Wong llamó a otros 2 subordinados para capturarlos. Cuando está por entregárselos a Kim Sa, Mu Yang la llama y le informa que ya ha denunciado a la policía. Al mismo tiempo, exige que le entreguen a los 2 estudiantes o Kim Sa no dudará en matarlos. Ro Wong finalmente accede a entregar los estudiantes a Mu Yang. Luego, llama a Kim Sa y miente, diciendo que es oficial de policía. Le informa que ha atrapado a un estudiante que le estafó y que ha recuperado el dinero. Tiene la intención de devolvérselo. Kim Sa se alegra enormemente al oírlo. Ro Wong también dice que la policía busca al sospechoso Jingo. Le pregunta a Kim Sa si sabe dónde está, porque solo cuando la policía atrape a Jingo, Kim Sa recuperará su dinero. Kim Sa le da entonces su dirección. Ro Wong envía a alguien fingiendo ser policía para recoger a Jingo. Kim Sa envía su información personal y cuenta bancaria. Ro Wong le dice que espere la notificación del banco. Tras colgar, le pide a Di Yang que envíe a Kim Sa un mensaje de texto informándole que el dinero ha entrado en su cuenta. Cuando Kim Sa ve el mensaje, retira inmediatamente el dinero del banco. Ro Wong finge ser empleada del banco y llama a Kim Sa. Le informa que hay un riesgo de seguridad en su cuenta. Kim Sa dice que acaban de retirar de su cuenta. Ro Wong pregunta si recibió la llamada de una mujer policía. Cuando Kim Sa lo confirma, ella explica que fue una llamada de estafa. Luego le pide a Kim Sa que transfiera todo el dinero de su cuenta a la cuenta de la policía. Al oír eso, Kim Sa acepta de inmediato. Envía su número de identificación y el mensaje de estafa a Ro Wong. Ro Wong retira inmediatamente los 60.000 millones de la cuenta de Kim Sa. Luego transfiere 16 millones de vuelta a la cuenta. Ro Wong continúa haciéndose pasar por policía y llama a Kim Sa. Le informa que transfirió 16 millones y le pide que revise. Kim Sa responde que no es verdad, que alguien acaba de decir que ella era una estafadora. Ro Wong ríe y dice que no hay forma de que ella haya estafado y transferido dinero. Solo entonces, Kim Sa piensa que la llamada del banco fue la estafa. Kim Sa entra en pánico extremo al ver que los 60.000 millones de su cuenta desaparecieron repentinamente. Al final, Ro Wong tomó el dinero y lo repartió entre las víctimas. Por su parte, Mu Yang finalmente no pudo controlarse. Abrió el teléfono que Ro Wong le había dado. Era el teléfono de la hija mayor de la pareja. Dentro estaba grabado todo el proceso del asesinato de Mong Hun. Ese día, la familia llevó a Mong Hun de picnic. El esposo sabía que Mong Hun no sabía nadar, pero aún así lo llevó a aguas profundas.
Tras caer al agua, Mong-hun no dejaba de pedir ayuda y la hija mayor también se lo recordó. Pero ellos observaron fríamente cómo Mong-hun se ahogaba. Después de su muerte, fueron a la compañía de seguros y obtuvieron una gran suma de dinero. Mu-yang vio el video y no pudo mantener la calma. Llevó la grabación al reportero Yong-ji. Este reportero expuso los crímenes de la pareja a través de un programa de televisión. Finalmente, la madre de Mong-hun obtuvo justicia para su hijo. A través de este incidente, Mu-yang se dio cuenta de que Ro-won tenía razón. En este mundo hay muchas ocasiones en que los derechos no pueden protegerse adecuadamente. Hay muy pocas cosas que un abogado puede hacer en el camino de proteger la justicia. Al final, Mu-yang eligió unirse al equipo de fraude de Ro-won. Se acercó a ella y le sugirió directamente trabajar juntos. Cuando ella le preguntó qué harían, él respondió, estafar. Pero Ro-won pensó que su coeficiente intelectual no era adecuado para el fraude. Mu-yang replicó que él entendía el proceso criminal de principio a fin, así que cuando fueran arrestados, él podría defenderlos mejor. De esta manera, Mu-yang la convenció exitosamente. En una ocasión, hablando con Jingo, Mu-yang supo que Ro-won y Dae-jang provenían del grupo Jukmok. Habían crecido allí desde la infancia. Ro-won era la más destacada, la segunda era Dae-jang, el tercero era Nasa y el cuarto Jingo. Después de que Ro-won fuera a prisión, Nasa abrió un taller de reparación de autos. Entre ellos, el coeficiente intelectual de Ro-won era el más alto. Mientras tanto, Dae-jang es una experta en informática. Jingo y Nasa están a cargo de ejecutar las misiones. Sin embargo, la escuela Jukmok no es un lugar ordinario. Para ser exactos, es una compañía que se especializa en entrenar criminales o asesinos. Además de enseñar a los estudiantes conocimientos de libros, seleccionan a un grupo para enseñarles habilidades especiales, como fabricar municiones o cometer fraudes. Pocos días después, Ro-won recibió la noticia de que Ki-ho había fallecido por enfermedad. Ella asistió personalmente a su funeral. Antes de irse, la secretaria de él le entregó una bolsa con documentos. Dijo que Ki-ho quería enmendar las cosas con ella, así que antes de morir le dejó esos papeles. Contenían la información que ella buscaba. Cuando Ro-won abrió la bolsa, descubrió información personal de varias personas, entre ellas un hombre llamado Jong-gu. Inmediatamente reunió a todos en el taller de reparación de autos. Debajo del taller había una habitación secreta donde planeaban su próxima estafa. El objetivo principal era Jong-gu. Jong-gu y su esposa dirigían una planta de tratamiento de residuos. La pareja tenía numerosos antecedentes penales relacionados con el juego y el abuso de empleados. Cada vez que Jong era arrestado, usaba dinero para resolver el problema. Como a Jong-gu le gustaba apostar, Ro-won decidió construir un casino en el taller. Luego, le estafaría todos sus bienes. Mu-yang le preguntó por qué lo eligió como objetivo. Ella respondió que no había razón. Todos solo tenían que escuchar y trabajar. Además, le dijo a Mu-yang que tomara el dinero del seguro para apostar. En ese momento, ella también participaría en el juego. De esa manera, captaría sus debilidades y evitaría ser traicionada por él. Dae-jang la ayudó a fingir ser una empresaria. Luego, Mu-yang llevó a Ro-won al taller de Jong-gu para fingir una discusión de negocios. Sabiendo que a Jong-gu le atraían las mujeres, Ro-won se vistió deliberadamente de forma sexy. Después de que Ro-won conoció a Jong-gu, fingió llamar a una amiga y dijo que había descubierto un casino muy extraño. Al oír esto, Jong-gu mostró interés de inmediato. Pocos días después, Ro-won le pidió a Nasa que llevara a Jong-gu al casino. Cada semana, Jong-gu perdía mucho dinero. Ro-won le aconsejó que descansara una semana primero y que no lo contactaran por el momento.
Una semana después, en el taller, Ro-won había preparado una gran trampa para Jong-woo. Por su parte, Chung-sik pidió ayuda a Mu-yang porque, tras el fallecimiento de Ki-ho, nadie le enviaba dinero. Los usureros habían estado acosando y atormentando a su familia. Chung-sik realmente quería cooperar con Mu-yang. Prometió revelar la verdad sobre los padres de Ro-won. A cambio, quería que Mu-yang lo ayudara a apelar. Chung-sik también dijo que él y Ki-ho mataron a los padres de Ro-won. Había otra persona en la escena esa noche, pero Chung-sik no la conocía. Solo sabía que los tres recibieron órdenes del presidente secreto de Yugmok. Esa noche, este presidente llamó a Ro-won, le preguntó si había visto claramente los resultados que había elegido. Sin embargo, Chung-sik nunca lo había conocido y no sabía su nombre. Mu-yang pensó que Chung-sik se había buscado esto él mismo, así que no tenía intención de ayudarlo. Más tarde, Mu-yang llamó al reportero Jong-ji para preguntar sobre el presidente secreto de Yugmok, pero Jong-ji dijo que no sabía quién era, solo sabía que la expresidenta era Chi-hong, pero que ella también había acabado con su vida. Mu-yang volvió a preguntar a Joan. Joan dijo que después de que Chi-hong falleció, una mujer llamada Kyung-ja comenzó a reemplazar ese puesto, pero no sabía quién era el presidente actual. Una semana después, Ro-won invitó a algunos actores a unirse al casino. Instaló un dispositivo de rastreo debajo de la mesa para servir al plan. En la sala de monitoreo, NASA era responsable de soltar distracciones y espiar las cartas. A través de un microauricular, transmitía información a sus cómplices. Esa noche, tenían que quitarle todo el dinero a Jong-woo. Muy rápidamente, Jong-woo llegó al casino, pero mientras jugaba, NASA vio a la policía golpeando la puerta. Informó apresuradamente la situación a Ro-won. Ella le dijo a Mu-yang que subiera rápidamente a verificar. La policía inició una cuenta regresiva y anunció que después de 10 segundos derribarían la puerta. NASA entró en pánico y se escondió en un rincón. En ese momento, Ro-won salió sola por la puerta trasera y encerró a todos dentro. Luego, le dijo a Mu-yang por el auricular que se las arreglara él mismo. Resultó que esta era una trampa que ella había tendido para Mu-yang. Había oído que la relación entre Jong-woo y su esposa no era buena. La esposa siempre quiso dejarlo, así que Ro-won fue a negociar sola con ella. Ro-won sería responsable de tender una trampa para meter a Jong-woo en la cárcel y la esposa le daría dinero. Además, Ro-won pensó que alguien como Mu-yang, tarde o temprano, arruinaría las cosas, así que decidió deshacerse de él en ese momento. Fue Ro-won quien denunció a la policía que había un casino en el taller. Después de que arrestaran a Jong-woo, ella lo acusaría de ser quien abrió el casino. Como él tenía antecedentes penales por juego, la policía creería fácilmente esta declaración. El crimen de apostar más organizar apuestas era suficiente para meterlo en prisión por 15 años. En ese momento, Mu-yang también sería arrestado como sospechoso relacionado. Además, Ro-won también sabe que NASA una vez robó el dinero de Kyung-ja. Por lo tanto, en su corazón, NASA es un traidor. Justo cuando la policía estaba a punto de derribar la puerta, Mu-yang le dijo a NASA que apagara el interruptor general, pero que mantuviera la energía en el sótano. Luego, Mu-yang puso el auricular Bluetooth en una lata con agua, recogió el dinero de la mesa. Le dijo a NASA que, a partir de ahora, él sería su abogado. También le recordó que la policía entraría en cualquier momento y que NASA no debía hablar. Entonces, la policía irrumpió. El oficial Joan se sorprendió mucho al ver a Mu-yang. Mu-yang se presentó como el abogado de NASA y preguntó a la policía por qué habían irrumpido a la casa. La policía dijo que alguien había denunciado una organización de juego allí. En ese momento, un oficial descubrió algo inusual en la entrada del sótano. Viendo que el sótano estaba a punto de ser descubierto, Mu-yang dijo rápidamente que sabía que había un casino cerca y que podían ir a revisarlo. Era el casino al que NASA había llevado a Jong-woo la última vez. 20 minutos después, la policía encontró efectivamente un casino allí.
Gracias a eso, Mu Yang y NASA también pudieron escapar de la peligrosa situación. Por su parte, Ro Wong descubrió que la situación dentro del casino seguía siendo muy normal. Un hombre misterioso jugaba a las cartas con Jong-gu. El hombre misterioso ganó rápidamente los 500 millones en efectivo de Jong-gu. Jong-gu sospechó que esta persona había hecho trampa, así que le arrancó el sombrero y la máscara. Esta persona fue conocida como el rey de los casinos. Se había metido en problemas por sus apuestas, pero afortunadamente encontró a Mu Yang como su abogado. Finalmente, escapó del castigo legal. Él era el actor que Mu Yang había invitado. Esto también fue una sorpresa para Ro Wong. Después de salir, el hombre le entregó los 500 millones que ganó a Mu Yang. Al día siguiente, Mu Yang fue a ver a Ro Wong y le preguntó por qué había hecho eso. Esta vez, Ro Wong le dijo honestamente que quería deshacerse de él. Tan pronto como Ro Wong terminó de hablar, llegó un coche de policía y se la llevó. A las 2 a.m. en la prisión, un recluso se despertó. Otro prisionero usó un cepillo de dientes afilado para apuñalarlo en el cuello. Así, Chung-sik murió en el acto. El asesino dijo que recibió órdenes de Ro Wong. La policía vino entonces a arrestarla. Para sorpresa de ella, Mu Yang fue a ver a Di Yang. Di Yang dijo que la persona que mató a Chung-sik fue Chang. Chang también era miembro del grupo Yukmok. Era el antiguo chofer personal de Chi-hong. Chi-hong no terminó con su propia vida, sino que lo más probable es que fuera porque conocía la verdadera identidad del presidente de Yukmok. Hace un año, Chang fue encarcelado por fraude. Di Yang no sabía por qué Chang querría perjudicar a Ro Wong. Mu Yang preguntó por qué el presidente de Yukmok quería matar a los padres de Ro Wong. Di Yang dijo que después de que Yukmok vio a Ro Wong en un programa de televisión, la secuestró para la academia. Los padres de Ro Wong pasaron 10 años buscándola y cuando finalmente se reencontraron, Ro Wong ya no estaba de humor para trabajar, solo quería estar con sus padres. Al final, Yukmok envió a alguien a matar a sus padres. Mu Yang fue a ver a Ro Wong como su abogado. Ella escribió una nota y se la dio. Le pidió que le pasara ese papel a Jingo. Podrían entonces crear un incidente para irrumpir y tomar el libro. Ro Wong fingió ser la monitora ambiental del hotel. Dijo que alguien había reportado que la bóveda del hotel tenía cucarachas. Después de un tiempo de revisión, encontraron cucarachas en el conducto de ventilación de la bóveda. Ro Wong pensó que la razón era la contaminación y pidió al hotel que tomara las medidas sanitarias necesarias. NASA fingió ser un exterminador de cucarachas y bajó a la bóveda a esperar. Di Yang había marcado y hackeado todas las cámaras del hotel. El paso más difícil del plan era recopilar información del teléfono celular de Kyung-ja. En este punto, el grupo guardó silencio. Dado que todos provenían de la academia Yukmok, Kyung-ja los reconocería y sería difícil acercarse a ella. Mu Yang dijo que él podría intentarlo. Hizo una cita para ver a Kyung-ja. Ella descubrió que Mu Yang era el abogado de Ro Wong. Tenía mucha curiosidad por saber por qué la buscaba, así que aceptó reunirse con él. Mu Yang sugirió verse en la oficina de ella. Di Yang le dio un dispositivo de robo de datos. Siempre que lo colocara cerca del teléfono de Kyung-ja, en 3 minutos, el dispositivo obtendría información de su móvil. Mu Yang le preguntó a Kyung-ja sobre el final de la vida de su esposo. En realidad, solo quería ganar tiempo. Mientras Kyung-ja daba una respuesta vaga, el dispositivo ya había robado los datos. Luego, Ro Wong le devolvió el arma a Mu Yang, pero él se negó a aceptarla. Dijo que no quería sacrificar el resto de su vida solo por un grupo de malas personas. Pero después, Ro Wong aún encontró el arma en su baño. Sin embargo, Joan comenzó a sospechar de ellos. Le preguntó a Ro Wong sobre la relación entre su grupo y Mu Yang. Joan también preguntó directamente en qué estaban trabajando juntos, ya que no obtenía respuesta. Joan lo siguió todos los días. Pasó una semana.
Hoy planearon ir al almacén de seguros, como estaba previsto. Para evitar que Joan frustrara el plan, Mu Yang le pidió a Joan que fuera a la oficina. Mu Yang le dijo que Ro Wong y su pandilla eran todos exalumnos de la academia Juk Mok. Bajo la presión de la academia, habían cometido muchos actos ilegales. Sabiendo esto, Joan fue a casa y encontró a su madre para preguntarle sobre el tema. Resultó que ella fue quien seleccionó a los estudiantes para Juk Mok ese año. Por su parte, Ro Wong comenzó a ejecutar su plan. Mu Yang esperaba poder participar en él, pero ella le pidió que regresara a casa de inmediato, porque allí había un secreto que quería que él supiera. Di Yang verificó y vio que Kyung Ja había entrado en el hotel. Cuando ella y su asistente entraron en el ascensor, bajaron al almacén de seguros en el 5º piso. Mu Yang cortó inmediatamente el cable de señal del almacén. Tras escanear su huella dactilar y el código de su teléfono, Kyung Ja entró sola en la bóveda. Este lugar solo permitía que una persona entrara y saliera. Si había más de una persona, el sistema activaría una alarma. Kyung Ja fue a su bóveda. En circunstancias normales, el hotel enviaría una contraseña para acceder. Sin embargo, debido a que la línea de señal estaba cortada, la señal del teléfono funcionaba mal. Para ganar tiempo, De Yang le envió un código de reemplazo. Después de que Kyung Ja presionó la pantalla del teléfono, un sonido penetrante resonó de inmediato. Ella se sobresaltó y rápidamente arrojó el teléfono al suelo. Cuando lo recogió, el sonido volvió a sonar. No tuvo más remedio que tirar el teléfono y salir corriendo. En ese momento, Di Yang informó a NASA. Él siguió el conducto de ventilación para entrar en la bóveda. Al mismo tiempo, Mu Yang también fue a la sala eléctrica. Por su parte, Kyung Ja llamó a la recepcionista pero no pudo conectarse. Intentó tomar el ascensor para regresar a la recepción, pero Mu Yang cortó inmediatamente la energía del ascensor. Kyung Ja y su asistente quedaron encerrados dentro. NASA, por su parte, entró fácilmente en la bóveda. De Yang también obtuvo la contraseña del hotel enviada a Kyung Ja. Rápidamente se la informó a NASA, pero después de que NASA abrió la bóveda y vio las monedas de oro, inmediatamente se volvió codicioso. Ro Wong le dijo a NASA que tomara el libro y se fuera de inmediato, pero NASA dijo que ya no quería trabajar con ellos. Luego, le dijo a Ro Wong que fuera a buscar el libro ella misma. Resultó que NASA no quería que le dieran órdenes así. Además, sabía que un día Ro Wong usaría un arma con su nombre grabado para vengarse del grupo Juk Mok. En ese momento, lo culparía a él. Ro Wong se enfureció al escuchar eso. No dijo una palabra y se dirigió directamente al conducto de ventilación. En ese momento, algo inesperado le sucedió a De Yang. El novio de Kyung Ja apareció de repente en el hotel. En ese instante, Mu Yang fue sorprendido por él justo cuando salía de la sala eléctrica. Él golpeó a Mu Yang y lo encerró en el armario. Luego, regresó a la sala eléctrica y encendió el interruptor. Por su parte, Ro Wong entró al almacén de seguros. Usó un arma para obligar a NASA a entregarle el libro. NASA pensó que Ro Wong solo la estaba amenazando, pero inmediatamente después, ella disparó. NASA se asustó y rápidamente encontró el libro, dándoselo al instante. Sin embargo, en ese momento Kyung Ja y sus guardaespaldas habían llegado. Para proteger su vida, NASA denunció a Ro Wong y a sus cómplices. NASA dijo que estaban en el coche, afuera del hotel. Afortunadamente, el resto del equipo sintió que el plan había fallado, así que enviaron a alguien a salvar a Mu Yang a tiempo. Los subordinados de Kyung Ja llamaron rápidamente a la policía. En ese momento, Ro Wong estalló en carcajadas. Dijo que si Kyung Ja denunciaba a la policía, el presidente sabría que ella había estado en la caja fuerte de Kyung Ja. Eso haría que el presidente sospechara, y entonces la historia del cuaderno quedaría expuesta. Esto traería un desastre a Kyung Ja. Kyung Ja se dio cuenta de que lo que decía Ro Wong era cierto, así que decidió no denunciar a la policía. Luego, Kyung Ja llevó a Ro Wong al lugar donde sus padres fueron asesinados. Los recuerdos del pasado regresaron de inmediato a la mente de Ro Wong.
Kyung-ja dijo entonces que Ro-won no era digna de ser una líder porque no podía manejar asuntos pequeños y que no podría vengar a sus padres en esta vida. Luego, Kyung-ja quemó el diario justo delante de Ro-won. Ella solo pudo observar cómo el cuaderno se convertía en cenizas. El sueño de venganza de Ro-won parecía haberse desvanecido. Siempre había sido fuerte, pero este fracaso la hizo llorar. Cuando Mu-yang regresó a casa, encontró que la pistola del baño había desaparecido. Ro-won le dejó una memoria USB. Contenía el secreto de la destrucción de su familia 12 años atrás. En ese momento, la fábrica de sus padres fue perjudicada. Su padre, con una enorme deuda, decidió quitarse la vida. Su madre, incapaz de soportar el dolor de perder a su esposo, abandonó el hogar. Desde entonces, Mu-yang quedó huérfano. Las personas que actuaron directamente en este caso fueron Ro-won y Dae-jang. Cuando Mu-yang escuchó esta noticia, quedó extremadamente impactado. La persona a la que había ayudado de todo corazón era la misma que le había causado la pérdida de su familia. Mu-yang fue entonces a ver a Dae-jang. Le preguntó si ella y Ro-won lo habían hecho. Dae-jang admitió que sí, y también confesó que siempre se habían aprovechado de Ro-won. Dae-jang le dijo que no los contactara más. En el bosque, un rayo de luz iluminó el rostro de Ro-won. Mu-yang se acercó y le pidió disculpas por llegar tarde. Se ofreció a llevarla a casa con él. Luego, Mu-yang trató cuidadosamente su herida. Ro-won preguntó por qué hacía eso. Mu-yang pensó que en ese momento ella fue utilizada por otros y que solo era una víctima en esa situación. Pero Ro-won no soportaba que Mu-yang la tratara bien, así que decidió irse de su casa. Fue a ver a Joan y le pidió un mes de descanso. Joan le informó de esto a Mu-yang. Dae-jang pensó que Ro-won había disparado a NASA. Por su parte, Mu-yang también estaba en el hospital. Quizás su equipo debería disolverse para evitar problemas. Dae-jang, por lo tanto, también comenzó a empacar para dejar la ciudad. Sin embargo, Mu-yang no renunció a la venganza. Le pidió ayuda al reportero Yong-hee y al oficial de policía Ji-hook. Después de investigar, descubrieron que el grupo se había disuelto. No obstante, 8 años atrás, el grupo cambió su nombre a Darus. En ese momento, Kang-gu era el presidente de Darus. Él infringió la ley y fue arrestado. Hace 5 años, la empresa cambió su nombre a Navvix, que es la compañía que administra Kyung-ja. Kang-gu y Kyung-ja son subordinados del presidente del grupo. El grupo cambió su nombre repetidamente porque a menudo realizaba actividades ilegales. En la superficie, Navvis Group es una empresa cotizada, pero en realidad es una empresa de marketing multinivel. Mu-yang y todos los demás quieren descubrir las actividades ilegales de esta empresa. Sin embargo, hoy, Kang-gu fue liberado de prisión bajo fianza. El presidente le pidió a la secretaria Ma que le informara a Kyung-ja que Kang-gu reemplazaría su puesto. Kyung-ja realmente no quería ceder su posición a Kang-gu, pero como el presidente lo había ordenado, Kyung-ja tuvo que obedecer. Para monitorear a Kang-gu, Kyung-ja envió una secretaria para asistirlo. Inesperadamente, Kang-gu no dijo una palabra y se abalanzó para golpear a esta secretaria. Le dijo a Kyung-ja que nadie excepto el presidente podía controlarlo. NASA fue testigo de esta escena. Originalmente, NASA planeaba ir a Navvix para obtener el apoyo de Kyung-ja, pero cuando llegó, descubrió que no podía confiar en ella. Por su parte, Mu-yang llamó a Ro-won. Le pidió que regresara pronto porque el equipo no podía prescindir de ella. Ro-won lo pensó durante mucho tiempo. Luego, Ro-won encontró a Dae-jang trabajando a tiempo parcial en un restaurante. Ro-won esperaba que Dae-jang pudiera regresar y ayudarla de nuevo. Ro-won admitió que había sido demasiado egoísta antes. Finalmente, Dae-jang accedió a ayudar a Ro-won. Ro-won fue entonces al hospital a visitar a Mu-yang.
y anunció que había regresado oficialmente. Sin embargo, Mu Yang le hizo una petición: que el plan de venganza fuera liderado por él en el futuro. Luego, Mu Yang le dio a Rowong su primera tarea: reescribir detalladamente el historial de desarrollo y el trabajo de Yukmok. Resultó que 10 años atrás, Chi Hong obligó a Rowong a leer todas las notas de trabajo de Yukmok antes de ayudarla a escapar. Gracias a su extraordinaria memoria, Rowong pudo recuperar todo el contenido de ese cuaderno. Esta información podría convertirse en evidencia contra Yukmok. Por su parte, Yong-ji encontró un sitio web oculto. En él había una historia sobre una joven engañada por una empresa de marketing multinivel. Al final, cayó en la desesperación y se quitó la vida. La empresa de marketing multinivel era Navis Group y el nombre de la joven era Ho Jung. En aquel entonces, Ho Jung solicitó un puesto de ventas en una empresa de cosméticos. El director de marketing le dijo que, si trabajaba duro, podría ganar un salario de 600 millones de won. Ho Jung podría comprar un coche después de solo un mes de trabajo, y después de medio año podría comprar una casa. En solo 3 años podría convertirse en una nuera maravillosa a los ojos de su suegra. Sin embargo, al comenzar a trabajar, Ho Jung se dio cuenta de que los cosméticos de la compañía se vendían en cantidades muy pequeñas. Además, el limpiador facial se importaba por solo 100,000, pero el precio de venta era de hasta 3 millones. El director también dijo que la tasa de descuento de la compañía era de hasta el 60%. Es decir, si Ho Jung lograba ingresos de 3,000 millones, recibiría 2,000 millones en descuentos. Ho Jung también recibiría un salario fijo de 1,5 millones. Así, el ingreso total de Ho Jung sería de 2,000 millones y 1,5 millones. Sin embargo, la empresa también establece KPIs. Requieren que cada empleado alcance ventas de 300 millones al mes. Los empleados también tienen que usar dinero personal para importar mercancías. Si el empleado cumple el KPI, la empresa reembolsará la mercancía y el descuento. En caso de que el empleado no tenga dinero para importar mercancías, la empresa le prestará a una tasa de interés baja del 35% anual. Por supuesto, los empleados también pueden aportar capital personal. Cuando cumplan el KPI, también serán recompensados. 3 meses después, Ho Jung, que era honesta, no pudo vender ni una botella de limpiador facial. Mientras tanto, su casa estaba llena de mercancías. Además, Ho Jung aún debía a la empresa 1,000 millones sin intereses. Después de eso, Ho Jung fue a ver al gerente. Quería devolver las mercancías a la empresa y usar ese dinero para pagar la deuda. Ho Jung también quería renunciar, pero el gerente dijo que era imposible hacerlo. Las mercancías las compró ella misma y la deuda también la contrajo ella. Si Ho Jung quería dejar su trabajo, era su decisión. Pocos días después, Ho Jung fue obligada a escribir un testamento. Ho Jung decidió quitarse la vida. El reportero Yong-ji le dijo a Mu Yang que la empresa que estafó a Ho Jung era Navis y que aún había muchas víctimas como ella. El padre de Ho Jung también había demandado a Navis muchas veces, pero como Yukmok tenía un conocido trabajando en una agencia estatal, el caso se resolvió. Hasta ahora, todos seguían discutiendo y prediciendo que Navis continuaría declarando la disolución. Luego, los líderes establecerían una nueva empresa después de haber obtenido ganancias ilegales. Disolverían repentinamente la empresa para borrar pruebas del crimen y finalmente cambiarían el nombre de la empresa para continuar la estafa. Actualmente, el grupo Navis ha estado operando durante 5 años y ahora es el momento en que las ganancias ilegales que han obtenido son suficientes. Mu Yang dijo que necesitaban recopilar pruebas de los crímenes del grupo y que tenían que encontrar al presidente encubierto de Yukmok antes de que Navis quebrara. Si no lo hacían, sería difícil llevar a esas personas ante la justicia. Para tener pruebas convincentes, necesitaban infiltrarse. Actualmente,
Kang-woo está reclutando para un puesto de alta gerencia. Esta era una oportunidad única para infiltrarse en Navjis. Mu-yang pensó en una persona muy adecuada, el padre de Ho-jung. Luego, Mu-yang y Ro-won fueron a reunirse con el padre de Ho-jung para convencerlo de unirse. Cuando llegaron, supieron que poco después de la muerte de Ho-jung, su madre también enfermó y falleció. En aquel entonces, el padre, Ta-hun, había presentado varias demandas, pero no recibió respuesta. Ta-hun ya no tenía ninguna esperanza en este mundo. Todo el día solo bebía para olvidar su tristeza. La aparición de Mu-yang hizo que Ta-hun recuperara la esperanza de venganza. Después de eso, Mu-yang llevó a Ta-hun de regreso a la base del equipo. Lo convencieron para que solicitara el puesto de alta gerencia que Kang-woo buscaba. Dae-jang creó un currículum extremadamente impresionante para Ta-hun. Mu-yang le enseñó conocimientos profesionales, por lo que lo convirtieron en un estafador piramidal estándar. Finalmente, Ta-hun pasó la entrevista de Kang-woo. En ese momento, Ro-won también invitó a un poderoso asistente de Mu-yang y era el novio de Kyung-ja. Resultó que Jae se había reunido nuevamente con Ro-won y prometió ayudarla a encontrar esa arma. Por eso, Ro-won accedió a cooperar con él. El verdadero propósito de Jae era proteger la seguridad de Kyung-ja, porque después de que Kang-woo asumiera el poder en Navjis, encontraría una manera de eliminarla. Sin embargo, Mu-yang no confiaba demasiado en Jae. Para salvar su vida, NASA suplicó a Kang-woo que lo mantuviera en el equipo, pues quería ganarse su confianza. NASA reveló que Ro-won había entrado en el almacén de seguros de Kyung-ja para robar un libro. Ese libro contenía información importante sobre el presidente de Yugmok. Al escuchar esto, Kang-woo se interesó de inmediato. Si tenía pruebas del libro que Kyung-ja guardaba, podría eliminarla por completo. Kang-woo le dijo a NASA que buscara una oportunidad para instalar una cámara oculta en la oficina de Kyung-ja. Por su parte, Dae-jang instaló un micrófono oculto en Ta-hun. Él habló con Kang-woo y supo que antes de que Navjis se disolviera, la última forma de estafar dinero era manipular acciones. Primero, Kang-woo elegiría una acción con un precio bajo. Luego, Kang-woo invertiría su dinero para comprar una gran cantidad. En ese momento, muchos inversores se unirían a la compra. Después de que la acción creciera, Kang-woo vendería todas esas acciones. De esa manera, Kang-woo podría estafar una gran cantidad de dinero muy rápidamente. Sin embargo, para comprar acciones, Kang-woo necesita 500.000 millones. Este dinero, Kang-woo lo obtendría de los inversores. Así, Kang-woo creó un plan de recaudación de capital para Navjis. Todos los datos de este plan son falsos. El propósito es estafar el dinero de los inversores. Kang-woo puso su mira en un joven inversor, Kyun. Él es el heredero de una familia de magnates. Lo que el grupo de Mu-yang necesita hacer ahora es obtener el contenido de ese libro del plan y evitar que Kang-woo reciba dinero de inversión. Dae-jang le dio a Ta-hun muchas memorias USB. Le dijo que las dejara caer intencionalmente en la empresa. Una vez que los empleados de Kang-woo las recogieran y las usaran, Dae-jang hackearía sus computadoras. Al mismo tiempo, Dae-jang obtendría información sobre el plan de inversión. Sin embargo, su plan fue descubierto por NASA. A este le preocupaba que, si esto se exponía, Kang-woo lo malinterpretaría como un espía y lo castigaría. Así que tuvo que amenazar a Ta-hun. NASA le pidió a Ta-hun que dejara de ser un espía. Al final, por la seguridad de Ta-hun, Mu-yang se vio obligado a pedirle que dejara Navjis. Ro-won supo que NASA había arruinado su plan, así que decidió ir personalmente a verlo. Antes de irse, Ro-won le dijo a Mu-yang que le preguntara a Jae sobre la hora en que cambiaban los guardias de seguridad de Navjis. Esta vez, la actitud de Ro-won ya no era tan estricta como antes, sino que usó el afecto para hablar con NASA. Dijo que Dae-jang y Mu-yang lo extrañaban mucho. La última vez, en la caja fuerte, no quiso disparar para matarlo. Ro-won también dijo que todo el equipo le daba la bienvenida de vuelta en cualquier momento. Finalmente, Ro-won le dijo a NASA la hora en que cambiaban los guardias de seguridad.
Rowong quería aprovechar ese tiempo para instalar cámaras en la oficina de Kyung-ja. Antes de irse, también le pidió a NASA que encontrara la hora y el lugar donde Kang-woo y Kyun se reunían. NASA rápidamente terminó de instalar cámaras en la oficina de Kyung-ja. Luego fue a reunirse con Kang-woo. NASA pidió prestado el teléfono de Kang-woo con la excusa de necesitar acceder al software de control de la cámara. Gracias a eso, NASA vio la hora y el lugar donde Kang-woo se reuniría con Kyun. NASA envió inmediatamente este mensaje a Dae-jang. 3 días después, Kang-woo se reuniría con Kyun en una fiesta privada de ella. En ese momento, Kang-woo convencería a Kyun de invertir. El grupo de Muyang necesita colarse en el lugar de la fiesta y necesitan destruir la confianza entre Kang-woo y Kyun. De esa manera, pueden evitar que Kyun invierta dinero en Navis. Pero para poder asistir a la fiesta, necesitaban una invitación. Dae-jang descubrió un nombre familiar en la lista de invitados. Era Zorra, la madre de Joan. Muyang fue a ver a Joan y le pidió que le pidiera una invitación a su madre. 3 días después, Muyang y Rowong fingieron ser una pareja para entrar a la fiesta. Dae-jang entró al almacén y comenzó a monitorear cada acción en la fiesta. Kang-woo llegó rápidamente. Mientras tanto, Dae-jang y Joan colaboraron para derramar vino sobre Kang-woo. El propósito era hacer que Kang-woo regresara a cambiarse de ropa. Pero, inesperadamente, Kang-woo reconoció a Joan. Resultó que cuando Joan era joven, su madre lo había llevado a la escuela Yukmok, y en ese momento, Kang-woo había conocido a Joan. Afortunadamente, la madre de Joan apareció y rompió rápidamente la atmósfera incómoda. En ese momento, el anfitrión de la fiesta, Kyun, también apareció. El apuesto Jingo intentó usar su apariencia para atraer la atención de Kyun. Sin embargo, Kyun era homosexual. Kyun caminó entre la multitud y se dirigió directamente al lado de Rowong. Kyun le agarró la mano por detrás. Luego, Kyun se disculpó rápidamente con Rowong por confundir a la persona. Rowong se dio cuenta de que Kyun sentía algo por ella. Así que Rowong rápidamente mintió, diciendo que tenía un proyecto y esperaba que Kyun pudiera invertir en él. Por su parte, Kang-woo fue al baño e hizo una llamada. Kang-woo le pidió al asistente que trajera un traje nuevo. Muyang siguió a Kang-woo al baño. Muyang le dijo a Kang-woo que su proyecto definitivamente no satisfaría a Kyun. Muyang le aconsejó a Kang-woo que considerara cooperar con él. Kang-woo le preguntó quién era. Muyang le dio a Kang-woo una tarjeta de presentación. Decía que Muyang era el director de una empresa de inversiones. Por su parte, Dae-jang observa que Kang-woo ha salido del baño. Muyang teme que el asunto quede expuesto, así que rápidamente se lleva a Rowong. Justo después, Kang-woo va al lugar de Kyun. Cuando Kang-woo está a punto de hablar con Kyun sobre la inversión, Kyung-ja aparece de repente. Resulta que Kyung-ja también ha preparado un plan en secreto. Quiere robar el capital de inversión de Kyun. Al final, Kyun decide considerar su proyecto. Por su parte, mientras Kyung-ja no está en la oficina, Jae envía a su personal a su oficina para buscar el arma. Aunque Jae no encuentra el arma, descubre una cámara que NASA instaló en el techo. Por su parte, Kang-woo está interrogando a NASA. NASA fue golpeado hasta la muerte, pero aún así no se atrevió a admitir que había revelado el contenido del mensaje. De hecho, la persona que reveló el secreto a Kyung fue Rowong. Para salvar su vida, NASA presionó el botón SOS de su reloj. Dae-jang recibió inmediatamente la señal SOS. Kang-woo amenazó a NASA diciendo que si no obtenía el dinero de Kyun ese día, mataría tanto a NASA como a Kyung. Después de que Dae-jang escuchó que NASA estaba siendo amenazado, llamó inmediatamente a Rowong. En ese momento, Rowong estaba en una cita con Kyun. Después de beber unas copas de vino, Kyun estaba completamente encaprichado con Rowong. Kang-woo esperaba la notificación de Kyun. Al mismo tiempo, Kang-woo también fue a ver a Muyang para atraer inversión. Kang-woo necesitaba conseguir el dinero rápidamente. Kang-woo incluso le contó directamente sus trucos para ganar dinero y prometió pagarle a Muyang.
Por su parte, Rowoong aconsejó a Kyun que no invirtiera en el proyecto de Kang-woo bajo ninguna circunstancia. Kyun parecía estar de acuerdo con la petición de Rowoong, pero en ese momento, Dae-jang llamó. Rowoong sabía que NASA estaba siendo amenazado. Como quería salvar a NASA, no tuvo más remedio que dejar que Kyun invirtiera en Kang-woo. Kyun envió a Kang-woo una confirmación de su acuerdo de inversión. Tan pronto como recibió el dinero, Kang-woo canceló inmediatamente su cooperación con Moo-yang. Joan envió entonces a alguien para rescatar a NASA. Kang-woo invirtió los 4.500 millones completos en la compra de acciones. Después de eso, el precio de las acciones también aumentó. Kang-woo convocó inmediatamente una reunión para pedir más inversión. Mientras Kang-woo se alegraba en secreto de que estaba a punto de recibir el dinero, Kang-woo y su grupo Nabvis se enfrentaron a un ataque. Durante el tiempo que NASA estuvo encerrado en la oficina de Kang-woo, NASA conectó en secreto la memoria USB de Dae-jang a la computadora de Kang-woo. Gracias a eso, NASA robó el contenido del plan de Kang-woo. NASA también instaló un virus en la computadora. Tan pronto como Kang-woo abrió la reunión, todo el plan de manipulación se proyectó en la pantalla grande. Además, lo que Kang-woo le dijo a Moo-yang también fue grabado en secreto. La grabación se reprodujo a través del altavoz en la reunión. Después de que el incidente quedó expuesto, el mercado de valores dio un giro inmediato. Kang-woo pensó que Kyung-ja había arruinado su trabajo. En la azotea, Kang-woo estaba estrangulando a Kyung-ja. Inmediatamente después, un cuerpo cayó del cielo. Pero el muerto era Kang-woo. Resultó que el subordinado de Kyung-ja había llegado a tiempo y empujó a Kang-woo del edificio. El subordinado también se convirtió en el chivo expiatorio y fue arrestado por la policía. Por su parte, la computadora en la base de Dae-jang fue hackeada y la evidencia del crimen del grupo Nabis también desapareció. Después de eso, no tuvieron más remedio que mover la base a otro lugar. NASA fue salvado y ahora regresó al equipo. NASA le informó a Jingo que Kyung-ja muy probablemente copió la información del presidente Yuk-mok en una tarjeta de memoria. Luego, la escondió en el encendedor que siempre llevaba consigo. Jingo le dijo a NASA que no le revelara esta información a Rowoong. Luego, Jingo también le pidió a NASA que hiciera un encendedor similar al de Kyung-ja. Actualmente, el asunto de la manipulación del mercado de valores por parte del grupo Nabis se ha extendido por todas partes. Moo-yang pidió a los miembros del equipo que encontraran a las personas que habían sido engañadas por el grupo Nabis. Moo-yang planea convertirse en el abogado que represente a las víctimas. Moo-yang quiere reunir a todos para demandar al grupo Nabis. Una vez que Nabis caiga en una situación peligrosa, el presidente de Yuk-mok definitivamente aparecerá para resolver este problema. En ese momento, podrían aprovechar la oportunidad para arrestar al presidente. Luego, para recopilar pruebas, abrieron una empresa de préstamos falsa. Anunciaron que prestarían a empleados novatos con tasas de interés bajas. Muy rápidamente, muchos empleados novatos, debido a problemas financieros, solicitaron préstamos continuamente. Rowoong grabó el proceso de cómo la empresa los estafaba. Luego, fue el turno de Moo-yang de brindar asistencia legal gratuita a las víctimas. De esta manera, reunieron fácilmente un gran número de víctimas. Moo-yang también se preparó para apoyar a las víctimas para demandar a Nabis. Pocos días después, conocieron a un cliente especial. Esta persona era la madre de Moo-yang. En ese momento, Moo-yang acababa de regresar. Después de 20 años de separación, él y su madre se reencontraron. Por su parte, Jingo obtuvo de NASA un encendedor similar al de Kyung-ja. Jingo fue a ver a Jae con la esperanza de que él pudiera ayudarlo a cambiar el encendedor de Kyung-ja. Jae le preguntó a Jingo por qué necesitaba ese encendedor. Jingo explicó que estaba tratando de compensar a Rowoong. Jingo también recordó la vieja historia de cuando aún estaban en Yuk-mok. En ese momento, Jae y Rowoong eran pareja, pero Jae luego tuvo una aventura con Kyung-ja. Finalmente, Jae accedió a la petición de Jingo.
Jay logró intercambiar el encendedor. También descubrió una tarjeta de memoria dentro. Luego, Jay le informó a Jingo que recogiera el encendedor. Cuando se encontraron, Jay también le dijo a Jingo que le diera el arma a Rowong. Jingo básicamente no tuvo tiempo de prestarle atención a Jay. Inmediatamente transfirió toda la información almacenada en la tarjeta de memoria a su teléfono y la envió a Di-Yang. Al mismo tiempo, Kyung-ja se dirigía al aeropuerto para ir al extranjero. En ese momento, descubrió que su encendedor había sido cambiado. Kyung-ja le pidió inmediatamente al conductor que fuera a buscar a Jay. Por su parte, cuando Jingo vio lo que estaba grabado en la tarjeta de memoria sobre la verdadera identidad del presidente, se sorprendió y se impactó de inmediato. Resultó que el presidente era Jay, y Jay le disparó a Jingo. Jingo cayó y yacía en un charco de sangre. Antes de ser disparado, Jingo envió información a Di-Yang de que Jay era el presidente. En ese momento, Kyung-ja acababa de llegar y vio esta escena. Jay le preguntó por qué se había mantenido en silencio, a pesar de que hacía 10 años ella conocía su verdadera identidad. Kyung-ja dijo que no lo dijo porque no tenía nada que ver con ella, solo lo necesitaba a él. Luego, Jay le dijo a Kyung-ja que fuera a una empresa intermediaria de exportación de mano de obra y lo esperara. Di-Yang vio la información que envió Jingo e inmediatamente se dieron cuenta de que Jingo estaba en peligro. Siguieron la ubicación en el reloj de Jingo, pero cuando llegaron, solo descubrieron un charco de sangre y el reloj de Jingo. Rowong recibió un mensaje de texto de un desconocido. Rápidamente fue a la dirección enviada en el mensaje. En la habitación había 2 televisores encendidos. Al lado había una enciclopedia que Rowong había memorizado desde la infancia. Dentro del libro había una nota. Rowong voltó a la página 34, línea 11 del 4º párrafo. Una letra era claramente visible, el nombre de Jay. Solo entonces, Rowong se dio cuenta de que el presidente de Jukmok, a quien había estado buscando durante tanto tiempo, estaba justo a su lado. Luego, en la habitación, Rowong vio a un hombre con el rostro cubierto y atado. Él pedía ayuda. Rowong vio una foto alrededor de su cuello y se dio cuenta de que esta persona era la tercera que asesinó a sus padres esa noche. En otro acontecimiento, el padre adoptivo de Mu-yang lo fue a buscar. Le dijo que su padre biológico no estaba muerto, sino que siempre se había preocupado en secreto por su vida. Originalmente, el padre adoptivo había planeado arreglar un encuentro entre Mu-yang y su padre biológico, pero 2 días antes descubrió que el padre biológico de Mu-yang había desaparecido. Además, el padre adoptivo también le reveló una verdad a Mu-yang: el dinero para que estudiara Derecho y rindiera el examen de la abogacía fue dado por su padre biológico. Una semana antes, el padre adoptivo se enteró de que el dinero fue obtenido por el padre biológico de Mu-yang a través de un asesinato, y las personas asesinadas eran los padres de Rowong. Mu-yang se sorprendió muchísimo al escuchar esta noticia. Por su parte, Rowong volteó la foto. En el reverso se mostraba claramente la imagen y el nombre del asesino. Era nada menos que el padre de Mu-yang. Hace 10 años, la empresa de Jae-suk fue perjudicada por el grupo Jukmok, lo que llevó a la bancarrota. Cuando Jae-suk estaba a punto de acabar con su vida, los subordinados de Jukmok lo encontraron. Le dieron una gran suma de dinero y le pidieron a Jae-suk, Chung-sik y Kijo que mataran a los padres de Rowong. Todo fue un plan orquestado por Jae. Rowong se sintió extremadamente herida al saber que su padre biológico fue asesinado por el padre de Mu-yang. En ese momento, Jae llamó. Le preguntó a Rowong si estaba satisfecha con el regalo. Rowong le preguntó qué quería hacer. Después de colgar, Jae presionó el botón en su mano.
Al mismo tiempo, el hombre con el rostro cubierto, atado, estaba siendo ahorcado gradualmente. Afortunadamente, Ro-Wong cortó la cuerda para salvarlo. Al final, el hombre decidió ir a la comisaría para confesar porque Ro-Wong esperaba salvar a Jingo. Más tarde, Ro-Wong fue a un hospital abandonado. Aquí se encontró con Jae. Después de reunirse, él comenzó a amenazarla. Antes de irse, Jae le dejó un arma. También le informó dónde se escondía Kyung-ja. Jae le pidió a Ro-Wong que matara a Kyung-ja o él mataría a todos sus amigos, a NASA y a sus compañeros de equipo. Luego, llegó la policía para llevar a Jingo al hospital. Después de ser rescatado, Jingo ya no estaba en peligro de muerte. Ro-Wong tomó un arma y decidió ir a buscar a Kyung-ja sola. También les dijo a Di-Yang y NASA que protegieran a Jingo. Mu-Yang corría para encontrar a Ro-Wong. Finalmente, llegó a la estación de autobuses, pero como Ro-Wong quería evitar que Mu-Yang participara en la venganza, finalmente tiró su teléfono. Luego, fue a donde Kyung-ja se escondía en la correduría. Ro-Wong le dijo a Kyung-ja que Jae la había enviado allí para matarla. Kyung-ja seguía obstinada y se negaba a confesar. Dijo que si moría, Jae tampoco podría vivir. Mu-Yang también fue de inmediato al hospital. Ro-Wong llamó a Mu-Yang y le preguntó si había dicho que la protegería, ¿verdad? Mu-Yang respondió que sí. Ella continuó preguntando si, sin importar el crimen que cometiera, él seguiría protegiéndola, ¿verdad? Mu-Yang dijo que sí. Tan pronto como terminaron de hablar, llegó la policía. Ro-Wong tiró de Mu-Yang hacia atrás y lo besó en los labios. Ro-Wong fue acusada de intento de asesinato y arrestada por la policía. Mu-Yang se quedó ahí, desconcertado. El fiscal a cargo del caso era Ji-Hyuk, la persona que había ayudado a Ro-Wong a investigar a Navis. Al mismo tiempo, Ji-Hyuk también era el fiscal en el caso de manipulación de acciones de Navis. Debido a que el caso recibió mucha atención, Ji-Hyuk no tenía intención de ser indulgente con Ro-Wong. La policía descubrió el teléfono de Ro-Wong en la escena del crimen. También encontraron un historial de búsqueda de anestésicos en el navegador de su teléfono. Los resultados de la autopsia mostraron que a Kyung-ja le inyectaron anestesia y luego la estrangularon hasta la muerte. En el video de la cámara en el pasillo donde ocurrió el crimen, la policía vio a Ro-Wong sosteniendo un arma y caminando hacia el lugar donde fue asesinada Kyung-ja. Por lo tanto, Ro-Wong se convirtió en la mayor sospechosa a los ojos de la policía. Frente al video policial, Ro-Wong optó por no hablar. Ji-Hyuk dijo que si ella no podía probar su inocencia en 48 horas, sería arrestada oficialmente. Mu-Yang fue a ver a Ji-Hyuk y le dijo que Jae era quien estaba detrás de la manipulación de las acciones de Navis. La muerte de Kyung-ja fue muy probablemente causada por Jae, quien incriminó a Ro-Wong. Ji-Hyuk le pidió a Mu-Yang que proporcionara pruebas concretas. Por supuesto, Mu-Yang no pudo proporcionarlas. Sin embargo, la noche anterior, cuando Ro-Wong besó a Mu-Yang, le metió en secreto una llave en el bolsillo. Mu-Yang usó esa llave para abrir el gabinete. Dentro estaba el arma que ella llevaba cuando buscaba a Kyung-ja. Por su parte, Jae compró un boleto de avión para el extranjero. Le pidió a la secretaria Jun que se ocupara de los compañeros de equipo restantes de Ro-Wong. Después de eso, Jae llamó a Da-Yang para preguntar en qué hospital estaba Jingo. Mu-Yang apareció a tiempo y terminó la llamada. Da-Yang tuvo el presentimiento de que Jae estaba a punto de matarlos. Mu-Yang llamó de inmediato a la doctora Jin. Le pidió que ayudara a transferir a Jingo al hospital de un pariente. Luego, Mu-Yang le pidió a Joan que fuera a la tienda de NASA para protegerlo. Efectivamente, cuando Joan llegó, vio a la secretaria Jun trayendo a 2 asesinos. La policía que estaba patrullando se asomó a tiempo. Los hombres de la secretaria Jun se asustaron y huyeron. A continuación, Mu-Yang comenzó a ejecutar su plan perfecto. Le dijo a Ro-Wong que confesara a la policía. Le pidió que dijera que NASA y Da-Yang eran cómplices.
El fiscal convocaría a NASA y Dae Jang para interrogarlos. De esa manera, podrían proteger las vidas de ambos. Luego, Moo Yang llamó de nuevo al reportero Young-ji. Quería pedirle prestada la tarjeta de acceso al edificio de la fiscalía. Young-ji había sido invitado previamente por la fiscalía para revelar el caso de manipulación de acciones de NavBiz, por lo que la tarjeta de acceso siempre había estado en su poder. Al día siguiente, NASA y Dae Jang fueron convocados a la fiscalía. Cada uno recibió una tarjeta de acceso regular. Dae Jang trajo una computadora y un cuaderno, pero luego fue sacada por el guardia de seguridad. Young-ji escondió su tarjeta de acceso especial debajo de la máquina expendedora. Dae Jang y NASA estaban en la sala de interrogatorios. La atmósfera era extremadamente tensa. Dae Jang se negó absolutamente a admitir que había ayudado a Ro-won a matar a alguien, pero tampoco lo negó. Dae Jang usó la excusa de ir al baño para intercambiar su tarjeta de acceso regular por la tarjeta especial de Young-ji. Luego, Dae Jang usó la tarjeta especial para entrar a la sala de computadoras. Utilizó la computadora para hackear el sistema de la fiscalía. Rápidamente, Dae Jang envió una notificación a Ji-hook. El mensaje decía que el coche de policía había escoltado a Ro-won al sótano. Ji-hook comenzó a llevar a Ro-won hacia allí. Mientras esperaban el ascensor, Ro-won le contó a Ji-hook todo lo que sucedió. Ella no apretó el gatillo que mató a Kyung-ja ese día. Kyung-ja sabía que Jae iría a buscarla. Kyung-ja llamó al gerente de cierto hotel. Resultó que había guardado pruebas de los crímenes de NavBiz y Juk-mok en la caja fuerte del hotel. Si tenían esas pruebas, podrían encontrar la manera de arrestar a Jae. Kyung-ja escribió su nombre en la tarjeta de visita. Luego le dio su teléfono a Ro-won. Siempre que Ro-won tuviera la tarjeta de visita y el teléfono, podría obtener las pruebas en la caja fuerte. Pero Kyung-ja tenía una petición. Esperaba que Ro-won no entregara inmediatamente las pruebas al fiscal, porque quería esperar a que llegara Jae. Quería escuchar a Jae decir con su propia boca que quería matarla. Quería ver si Jae realmente la amaba. Pero para Jae, Kyung-ja era solo un juguete. Después de que Ro-won se fue, Jae vio que Kyung-ja seguía viva, así que Jae se aprovechó de la confianza que ella le tenía. Le dijo que bebiera un vaso de agua que contenía anestésico. Luego, Jae usó su corbata para estrangularla. También dejó el teléfono de Ro-won en la escena. El propósito era hacer creer a la policía que Ro-won la había matado. Cuando Ji-hook escuchó la historia, le dijo a Ro-won que entregara los documentos de la caja fuerte. Sin embargo, Ro-won no creía que Ji-hook pudiera manejar a Jae. Quería usar su propio método para vengar a sus padres. En ese momento, el edificio de la fiscalía perdió repentinamente la electricidad. Ro-won aprovechó ese instante para escapar de la vista de Ji-hook. Resultó que NASA había aprovechado el tiempo que fue al baño para cortar la energía del edificio. Antes de eso, cuando Moo Yang se encontró con Ro-won, le dio en secreto la llave de las esposas. Ro-won fue a la máquina expendedora a buscar la tarjeta de acceso. Luego, salió tranquilamente por la puerta principal de la fiscalía. Se dirigió al casillero de un supermercado. Allí, tomó la herramienta de venganza que Moo Yang le había preparado. Entre ellas, había un teléfono que Moo Yang había instalado con un GPS. Ro-won envió inmediatamente un mensaje a Jae para concertar una cita. Moo Yang tomó el arma y siguió en silencio a Ro-won. Ella no tenía idea de que él la estaba siguiendo. Jae envió a alguien para que llevara a Ro-won a su presencia. Antes de bajar del vehículo, Ro-won usó su reloj para enviar una señal GPS a la base secreta de Jang. En ese lugar, Ji-hook y sus subordinados estaban de guardia. Coincidentemente, vieron la notificación policial que Ro-won había enviado. Ji-hook despachó de inmediato a alguien a la ubicación de Ro-won. Resultó que Dae Jang había admitido que ella y NASA ayudaron a Ro-won a escapar. Antes de ser arrestada, Ro-won le entregó a Dae Jang los documentos que recuperó de la caja fuerte de Kyung-ja. Después de organizar los papeles, Dae Jang los dejó en la base secreta. Allí también se encontraba un teléfono perteneciente a Kyung-ja. Tras la fuga de Ro-won de la fiscalía,
De Jang le entregó la llave de la base secreta a Ji-hook. Paralelamente, le indicó dónde estaba la evidencia que él buscaba. Ji-hook y sus subordinados examinaron los documentos por un momento. Descubrieron que el grupo Juk-mok y el grupo Navis habían utilizado 5 cuentas en el extranjero: Panamá, Montenegro, Países Bajos y otros países. Aunque estas cuentas estaban registradas a nombre de un tal Sen-ho, todo el dinero se transfería finalmente a una cuenta secreta. De Jang sospechaba que esta cuenta pertenecía, sin duda, a Jae. Ji-hook advirtió que mientras no hubiera pruebas que vincularan a Jae con esa cuenta, la policía no podría arrestarlo. De Jang descubrió que esta cuenta misteriosa tenía un terminal móvil para recibir fondos, pero el dispositivo permanecía siempre apagado. Por lo tanto, De Jang no podía hackearlo para determinar el dueño. Sin embargo, usó la computadora de la base secreta para bloquear esta cuenta. En el instante en que Jae abriera el terminal, la computadora emitiría una alerta automática. Desde allí, podrían probar que el dueño de la cuenta secreta era Jae. Resultó que Ro-won había ido imprudentemente a encontrarse con Jae precisamente para engañarlo y hacerle encender ese terminal. Tras reunirse, ella afirmó haber obtenido pruebas de sus crímenes de manos de Kyung-ja. Jae, por supuesto, no le creyó. Ro-won le describió de inmediato cómo lavaba dinero y la existencia de la cuenta secreta. Jae le preguntó por qué no entregaba las pruebas a la policía. Ro-won replicó que era sospechosa de asesinato. Incluso si hablaba, solo recibiría una sentencia de prisión. Afirmó que no quería volver a la cárcel, quería escapar al extranjero. Por lo tanto, exigió que Jae le transfiriera 100.000 millones de inmediato. De lo contrario, en 5 minutos, las pruebas y la ubicación de ambos se enviarían automáticamente a la policía. Al oír esto, Jae no tuvo más opción que abrir el terminal para preparar la transferencia. En ese preciso instante, los colegas de Ji-hook en la base secreta vieron la alerta en la computadora. Determinaron que la cuenta secreta pertenecía a Jae. Los colegas llamaron de inmediato a la policía para proceder al arresto. Ro-won vio que Jae había caído en la trampa y no pudo evitar sonreír victoriosamente. Solo entonces, Jae se dio cuenta de que había sido engañado. Estaba tan furioso que quiso matar a Ro-won en el acto. Sin embargo, un disparo resonó súbitamente desde atrás. Era Moo-yang, quien estaba a punto de disparar de nuevo, pero Ro-won lo detuvo. Justo en ese momento, Ji-hook llegó con sus hombres. Más tarde, con la ayuda de Ji-hook, la fiscalía no procesó a Moo-yang por el disparo. Tácitamente admitieron que fue un acto de autodefensa. Pero debido a que Ro-won había huido, la situación se complicó. De-jans y Nanayaf también fueron considerados cómplices. Además, habían hackeado el sistema de la fiscalía, por lo que sí fueron procesados. Moo-yang se levantó como su abogado defensor. La historia de Juk-mok y Navis usando estudiantes para cometer crímenes fue expuesta. Moo-yang declaró en el tribunal que el propósito de Ro-won al escapar era capturar al presidente de Juk-mok. Esta acción, en retrospectiva, fue una acción justa. Usaron el engaño para resolver el problema porque habían sido entrenados por Juk-mok con valores especiales desde jóvenes. Fueron ellos quienes causaron daño, pero al mismo tiempo también fueron víctimas de Juk-mok. Las palabras de Moo-yang conmovieron al juez y a los magistrados. A esto se sumó la tolerancia del público hacia ellos. Ro-won también mostró una actitud de arrepentimiento. Al final, el tribunal sentenció a Ro-won a 1 año y 6 meses, a De-jang a 1 año, a Nasa a 9 meses y a Jae a cadena perpetua. En prisión, Nasa y De-jang fueron liberados posteriormente. Durante el tiempo de Ro-won en la cárcel, Moo-yang la ayudó a obtener 1.000 millones en compensación del Estado. Gracias a su buena conducta, Ro-won fue liberada 3 meses antes. Jingo también recuperó la conciencia después de ser tratado en el hospital.
Al final, Rowong usó el dinero de la compensación para alquilar una casa grande de Yang, Nasa y Jingo viven juntos como una familia. Además, Joan confesó exitosamente su amor a la doctora Jin. Esta no es una historia de héroes puras, sino de supervivientes. Rowong y su equipo, definidos por el trauma de Jugmok, tuvieron que operar fuera de la ley para exponer una verdad que el sistema legal no podía alcanzar. Mu Yang, el abogado recto, tuvo que ensuciarse las manos, dándose cuenta de que la justicia y la ley no siempre van de la mano. Al final, no solo buscaron venganza, buscaron redención y un cierre. Tuvieron que pagar un precio final, pero lo hicieron juntos, transformando el dinero de la compensación, un símbolo de su dolor, en la fundación de un verdadero hogar. Es un recordatorio de que, a veces, la única forma de sanar un sistema roto es desmantelarlo desde adentro. ¿Crees que el fin justificó los medios en este caso? Déjame saber qué opinas en los comentarios.